¿Para qué sirven los mitos? ¿De dónde vienen y por qué ocupan un lugar excepcional dentro de la historia de la humanidad? Esto es Haitía, las causas del arte y la literatura, y yo soy Néstor Manríquez. Me da mucho gusto contar con ustedes en esta ocasión de nuevo. Y el día de hoy hablaremos sobre mitos, pero bueno, lo haremos desde una aproximación que buscará entender que como seres humanos no dejamos de ser míticos. El mito cobra una importancia mayor todavía en un tiempo en el que creemos que es prescindible, en donde ha habido una dicotomía entre verdad y mentira, y la mentira pareciendo ser un sinónimo del mito. Así, podemos voltear al pasado y observar que en distintas culturas el mito ha formado parte esencial de la constitución de la literatura y de nuestra comprensión del mundo a través de lo escrito. Tenemos el poema de Gilgamesh del segundo milenio antes de Cristo, donde nos encontramos con un poema que habla sobre elementos míticos de inmortalidad, descritos a través de los típicos arquetipos de la amistad, la muerte, el destino. Nos encontramos también en el antiguo Egipto con el libro de los muertos, hablando sobre qué pasa en el más allá, lo que ahora pensaríamos que simplemente es mentira. Que haya un mundo después para los muertos, pues es algo muy aventurado. Nuestra fe es lo que muchas veces sostiene la idea de que existe algo más allá de la vida. Pero para los egipcios esto era algo aceptable y que podía ser descrito en un texto. Igual que en Gilgamesh, la búsqueda de la inmortalidad, que para nosotros sería algo impensable, a menos de que el progreso científico llegue a ello, pues era una condición de posibilidad del propio texto. Hablando sobre un periodo de hace 4000 años, el mito estaba por todos lados. Por supuesto, ya hemos hablado en anteriores episodios sobre la Ilíada y la Odisea como elementos fundacionales de la literatura occidental. En ellos aparecen los héroes y los dioses conviviendo plenamente. No solo esto, los héroes muchas veces tienen una relación familiar con los dioses. Las divinidades son las que gestan la línea sanguínea de los héroes que aparecen ahí, peleando unos con otros. Podemos leer la Ilíada y ponernos del lado de los griegos, de los aqueos, o ponernos del lado de los troyanos. Muchas veces somos más convidados a ponernos del lado de los troyanos porque podemos empatizar más con ellos. Un pueblo invadido sin ninguna razón, la razón es mínima, es aparentemente absurda, y en esa invasión lo que vemos es un grupo de personas que pues simplemente quieren conseguir sus propios objetivos en un despliegue de, pues podríamos decirlo incluso de egoísmo, que en términos heroicos de la antigüedad, del tercer milenio, de hace 3 milenios, perdón, pues sería algo bastante común y bastante aceptado. Pero bueno, tanto la Ilíada y la Odisea tienen elementos míticos que, insisto, ahora veríamos simplemente como mentiras. La Teogonía de Hesíodo, de la que también hablamos brevemente, toca de nuevo este tema. Hesíodo plantea hacer una genealogía de los dioses, decirnos a todos de dónde vienen cada uno de los dioses en los que creían los griegos y al mismo tiempo marcar quiénes son hijos de quiénes, cómo fue avanzando el origen del mundo hasta el momento en que se consolidaron finalmente los dioses olímpicos. Es un relato para entender la cosmovisión griega. De la misma forma, aunque un poco más tardío de forma escrita y probablemente mucho más antiguo de forma oral, textos como el Ramayana o el Mahabharata en la India también hablaban sobre elementos míticos. El Mahabharata es una epopeya llena de elementos que ahora nos parecerían pues simplemente falsos, mientras el Ramayana está hablando de un viaje, de una aventura del príncipe Rama que está intentando establecer el arquetipo del rey que es justo y al mismo tiempo la devoción amorosa que siente un hombre por la mujer que ama, en este caso su esposa, Sita. Vemos entonces que constantemente en la antigüedad se mezclaba la realidad con la ficción. En hallazgos arqueológicos relativamente recientes se han encontrado elementos que describen el que fue el palacio de Gilgamesh. O también podemos encontrar muchos hallazgos arqueológicos que comprueban ciertos eventos que sucedieron en la Ilíada. Lo que se describe en la Odisea a momentos nos parece muy real cuando vemos que existen las islas que se dicen ahí, o que el propio Odiseo, como rey de Ítaca, pues es un lugar al que podemos acudir o visitar como espectadores. Entonces, el mito está ahí constantemente como un punto esencial que da unión, que logra consolidar nuestra humanidad en un fundamento. Pero entonces, ¿por qué ahora vemos el mito como si fuera algo que tenemos que desechar? Como si tuviéramos un pensamiento pragmático, racional, que necesita ser limpiado de cualquier elemento mítico.
Vamos a explorar de dónde vienen los mitos, cuáles son las fuentes principales de los mitos para la visión occidental de qué significa un mito, y así vamos a poder ir encontrando respuestas a lo largo de este episodio. Comenzamos, como siempre, en un desorden cronológico, con Ovidio, uno de los autores más importantes de la historia literaria occidental. Ovidio compuso las Metamorfosis, las terminó y aparentemente nunca fueron publicadas en vida. Fue una publicación póstuma con la que contamos después del famoso destierro del que fue objeto ante una desaveniencia que tuvo con el emperador Augusto, de la cual no podemos tener certeza. Sigue siendo objeto de chismes y de chismes históricos o arqueológicos, pero al final de cuentas chismes. Y pues no sabemos bien a bien cuál fue la razón por la que Ovidio, habiendo sido uno de los autores preferidos de Augusto, terminó desterrado en el Ponto quejándose y pidiendo regresar a Roma, aunque esto no lo logró nunca. Ovidio compuso las Metamorfosis como uno de los textos más importantes de la literatura latina, aunque él en el momento no lo sabía. No gozó de tanta fortuna ni tampoco de tanta lectura cuando fue su publicación, e incluso contemporáneos suyos como Propercio eran mucho más leídos dentro del género en el que compuso esta obra, la elegía. Entonces, Ovidio posteriormente se convirtió en una condición de posibilidad para entender la forma en la que vemos los mitos en Occidente. Ovidio nos narra en sus Metamorfosis el cambio. Habíamos hablado sobre ello en episodios anteriores. El cambio se convierte en un elemento básico para su texto. Antes de él había existido Calímaco, que había escrito un texto, los Haitía, justamente lo que da origen, el concepto que da origen a este podcast, los Haitía o las causas de las cosas. Y antes de él existió justamente la Teogonía de Hesíodo, la cual marcaba esta genealogía de la que hablábamos de los dioses. Pero Ovidio habla sobre los cambios y en cierto momento nos dice, primero leo el texto en latín, ante mare et terras et quotegit omnia caelum, unus erat toto naturae, vultus in orbe, quem dixere caos, rudis indigestaque moles, nequiquam nisi pondus inners. Antes del mar, de la tierra y del cielo que todo lo cubre, uno era el rostro de la naturaleza en todo el universo al que llamaron caos, masa informe y desordenada, nada sino un peso inerte. Nos dice Ovidio que en el caos lo que estaba confluyendo constantemente eran lo que nosotros ahora vemos como opuestos. El calor y el frío, arriba y abajo, izquierda y derecha, todo estaba junto y no había distinción entre una cosa y otra. La naturaleza del universo era así. Ovidio está retomando una tradición que va justamente hasta Hesíodo, cuando él nos plantea que, también, el origen de todo fue el caos. Lo veremos un poco más adelante. Pero Ovidio también nos menciona lo siguiente. Anc Deus et melior natura diremit, nam caelo terras et terris abscidit undas. Dice en latín y en español, un Dios, Anc Deus, o una naturaleza mejor, melior natura, puso fin a esta discordia, separó el cielo de la tierra y las aguas de la tierra. Entonces, Ovidio parece decirnos que la naturaleza del caos cambia y efectivamente llega un Dios. Esto ha suscitado muchísimos debates sobre el aparente monoteísmo de Ovidio declarado en esta línea. Incluso algunos han llegado a pensar que este es el fundamento del exilio del que es objeto Ovidio por parte del emperador Augusto, hacer una declaración de monoteísmo en un imperio que estaba marcado por el politeísmo, la creencia en las divinidades romanas de muchos tipos. Pero entonces Ovidio nos dice eso, que una naturaleza mejor o un Dios puso fin a esta discordia y separó todo. Dispuso que las cosas estuvieran unas en un lugar y otras en otras. Frente al caos hay forma. Entonces, lo que está haciendo Ovidio es, en el mito, no solo describir el mundo, sino organizarlo, lo cual será algo muy importante que vendrá más adelante, en lo que retomen los autores sobre el propio texto ovidiano. Hay un texto importante, no tan conocido para los hablantes de español, que es el Historias de Ovidio del autor inglés Ted Hughes. Cuando hace este texto, Hughes intenta retomar todas las metamorfosis de Ovidio y reunirlas, resumirlas en un texto con su propia aproximación para que pueda ser mucho más fácil y sucinto de leer.
Hughes tenía la experiencia de escribir cuentos para niños y por lo tanto era un gran narrador para las personas que querían entender las cosas de forma sencilla. Pero Ted Hughes hace un ejercicio interesante. Cuando describe el mismo pasaje que acabo de leer, él menciona que el que hace esta separación es un dios o una persona parecida a un dios o una naturaleza similar, pero ese dios puede ser el propio poeta. Hughes nos dice que el que está creando y disponiendo todo mientras está narrando las metamorfosis no es una divinidad, sino que la divinidad es Ovidio. Ovidio es alguien de una naturaleza divina porque está ordenándolo todo en el caos. O sea que el propio Hesíodo, cuando describe la teogonía, cuando en cierto momento se disculpa, o por lo menos yo siempre lo he visto así, por estar diciendo mentiras, citando a las musas que cuando le dictaron toda la genealogía divina le dijeron o le advirtieron, nosotras decimos verdades, pero también podemos decir mentiras que parecen verdad. Hesíodo está diciéndonos a los, en cierto momento, escuchas y ahora lectores, que lo que viene a continuación puede ser falso o verdadero, pero en caso de que sea falso, las propias musas lo dispusieron así. Entonces, el papel que está haciendo el poeta es crear el mundo. Y quien lo crea, quien lo pueda creer, está al mismo tiempo permitiendo que esa creación se lleve a cabo, que el poeta esté disponiendo dónde va cada cosa porque el poeta lo está nombrando. Es poner a prueba el poder de la palabra en sus últimas consecuencias. Y esta palabra, logos en griego, que no solamente significa palabra, significa muchísimas otras cosas. Si uno consulta un diccionario de griego antiguo y busca la palabra logos, se encontrará con tantos significados como se puede uno imaginar. Es algo que es retomado en un ejemplo importante que es el Evangelio de Juan. Cuando nos encontramos con el Evangelio, vemos en un principio una postura que nos sorprende. Voy a leer algunos extractos de este inicio en griego. Dice, enargé en hologos, kaitheos en hologos, panta diautú egéneto, que diría más o menos en español. En el principio era el verbo, el logos. Difícil traducir esta palabra y ahorita iremos al punto. Y el verbo, el logos, era Dios. Todo fue hecho por medio de él. Entonces, al principio de todo, lo primero que pensaríamos es que está Dios, la divinidad, pero no, está la palabra. Traducir verbo nos haría pensar de inmediato en el mismo principio bíblico de el verbo encarnado, es decir, Cristo o esta figura divina que está ahí. Pero el texto es muy claro, el texto no está hablando sobre Cristo. Si quisiera hablar sobre Cristo lo diría explícitamente. Estaría diciendo la palabra Christos o lo que sea. Pero no, está diciendo logos. Al principio, en el principio de todo, estaba la palabra. Y después decimos que también estaba Dios. Dios no viene después de la palabra, pero la palabra sí viene primero en el texto, lo cual puede hacernos un poco de referencia a lo que planteábamos anteriormente, de que la creación del mundo viene en el momento en que se describe. La palabra hace que las cosas cobren existencia. Las cosas pueden estar ahí, pero mientras se van descubriendo, poco a poco van cobrando existencia ante nuestros ojos. Y es que probablemente eso es lo que hacen los mitos. Cuando describen los fenómenos que están alrededor, se vuelven reales, y el mito se vuelve tan real como lo que científicamente se busca probar. Entonces, cuando Ovidio nos pone ante esta realidad, y Hesíodo anteriormente lo había hecho también, nos damos cuenta que el mito no es simplemente falso o verdadero, es otra forma de verdad. En muchas ocasiones dentro de la filosofía contemporánea se hace una oposición entre el concepto de mitos, en griego, y logos, como si mitos fuera mentira y logos fuera verdad, como si tuviéramos que quitarle una especie de cochambre mentiroso a una verdad que se encierra debajo, y por ejemplo en los filósofos presocráticos nos encontramos con un cochambre poético que en el fondo hay o haya una realidad que debemos de quitar ese lenguaje poético para encontrar. Pero pues esto es un gran error. La forma de expresar de un poeta presocrático la verdad a través de lo poético no es una simple casualidad, tampoco es una forma de esconder la verdad. Es que la verdad solamente puede ser conducida muchas veces por un vehículo y ese vehículo no puede ser la enunciación directa. Ese vehículo puede ser la poesía
o en este caso, ese vehículo puede ser el mito. El logos entonces, en Juan, en el Evangelio, lo que nos dice es que es una condición de posibilidad para acceder a Dios, a la divinidad. Entonces, Ovidio organiza con la palabra el caos. Hesíodo pone en cuestión si la verdad es verdad o no y nos lo deja a nosotros como sus lectores actuales. Mientras Juan nos dice que el origen es la palabra. Entonces, ¿a qué estamos llegando con esto? Pues, en realidad, si volvemos un poco a Ted Hughes y su relación con Ovidio, podemos ver que la reescritura del texto ovidiano de parte de Ted Hughes nos pone en un lugar en donde el autor continúa haciendo mitos. Un texto que fue publicado en la segunda mitad del siglo XX sigue siendo igual de relevante que la propia descripción del mito que hacía Ovidio. Ted Hughes sabe esto y lo que intenta hacer al retomar a Ovidio es recuperar la violencia, la crudeza y la energía primitiva que refleja este, pero nos lo hace mucho más digerible. Hughes devuelve a Ovidio algo que la tradición había suavizado, su dimensión absolutamente salvaje. Y podríamos adentrarnos en el texto de Ted Hughes y en su carrera literaria para poder hablar mucho sobre el salvajismo y cómo muchas veces la animalidad termina por ser un vehículo para entender que la violencia es inherente a los seres vivos, pero no iremos hacia allá, nos quedaremos con la idea de que la reescritura del mito lo que hace es transformarlo. Y de cierta forma el mito siempre va a ocupar un lugar primordial dentro del imaginario de los seres humanos. Así llegamos a otro punto importantísimo dentro del siglo XX y es la relación que tiene el mito con el psicoanálisis. Los mitos comienzan a convertirse en modelos para pensar la mente, en arquetipos. Freud, por supuesto, el gran psicólogo, fundador del psicoanálisis, Sigmund Freud, pensó en muchos mitos como estructuras del deseo, como una forma de enunciar arquetípicamente cómo funcionábamos inconscientemente los seres humanos. El mito entonces, reflejado en Electra o en Edipo, lo que hace es retomar la tragedia griega y la utiliza como un vehículo para ponernos en perspectiva, para ver un espejo enfrente de nosotros. Y es que volvamos un poco hacia la tragedia griega. La tragedia lo que hace es retomar personajes que aparecían en la épica y como hacen ahora las series con estos spin-offs, cuando hacen unas recreaciones sobre un personaje en particular, las tragedias constantemente tomaban a un personaje y nos contaban su historia familiar y veíamos lo difícil, profunda y a veces incluso, no a veces, casi todas las ocasiones, lo violenta que podía terminar por ser. Entonces, las tragedias miraron directamente dentro de la humanidad de cada uno de nosotros, nos hicieron empatizar y al mismo tiempo se volvieron atemporales, porque el mito es atemporal. El mito, en una descripción humana de personajes que probablemente nunca existieron, no importa si existieron o no, las sensaciones existen, sus personalidades existen y la violencia sigue existiendo. Todo lo que reflejan y que nosotros seguimos viendo como identificación y que posteriormente inspiró a Séneca a hacer sus propias tragedias en latín varios siglos después, o que inspiró a Shakespeare a hacer sus propias tragedias en inglés y mirar todavía más en lo profundo del ojo del ser humano, y que hasta la fecha el teatro sigue siendo un elemento esencial para poder reflejar nuestra humanidad. Un lugar de catarsis, algo que es simplemente imprescindible y que probablemente cuando está ausente de nuestra vida está dejando un gran hueco. Eso mismo era lo que veían los tragediógrafos al momento de hacer una tragedia. Retomar a la familia de Orestes, a su padre Agamenón, a su madre Clitemnestra, a su hermana Electra, retomar a esa Casandra que constantemente advierte sobre cosas que van a suceder y ningún hombre le cree, son cosas que siguen haciendo eco hasta nuestros días. En un episodio posterior hablaremos un poco más a profundidad al respecto, pero por ahora con lo que tenemos que quedarnos es en ver que esos mitos que aparentemente serían mentiras, lo que están revelando es una verdad, y una verdad todavía más fuerte que cualquier otra porque es una verdad atemporal. A 2500 años de distancia, las tragedias siguen haciendo eco, siguen siendo leídas, siguen siendo representadas, compañías nacionales de teatro siguen intentando poner enfrente de un público tragedias que fueron concebidas por una cultura que aparentemente nos es totalmente ajena. Esquilo, Sófocles y Eurípides continúan haciendo reverberación en nuestra vida, y esto es porque el mito encontró algo que es arquetípico. Y nosotros queremos entender. Los seres humanos buscamos pensar. Por más que intentamos taparlo con infinidad de herramientas, compras y cosas que nublan nuestro juicio,
los seres humanos tendemos a pensar. A veces el ruido en los audífonos o en la calle o el propio ruido de nuestros pensamientos enfocados en cosas superfluas intentan callar ese pensamiento, pero el pensamiento vuelve a salir. Y la única forma en la que podemos sentirnos completos es en lo que estos mismos mitos reflejan, una sensación de que las cosas siguen siendo iguales porque todos somos seres humanos. Así, Freud retomó el complejo de Edipo, tomó a Edipo como una postura o como un personaje emblemático para hablar sobre la relación que tiene un hijo con su madre. Lo mismo hizo Gilles Deleuze algunos años después para construir su Anti-Edipo, donde busca romper que existan solamente una figura y más bien pensar que esto es un ejemplo de muchas otras formas en las que se refleja en nuestra vida y en el inconsciente muchos de los problemas psicológicos que ahora aquejan o a la mayoría de las personas, incluyendo un servidor. Entonces, tenemos que tener esto en cuenta cuando nos acercamos al psicoanálisis y a la tragedia. El psicoanálisis lo que busca es encontrar estos mismos elementos arquetípicos que los tragediógrafos vieron en los personajes míticos griegos para poder establecer relaciones con nosotros, con nuestra psique actual. Un psicólogo contemporáneo italiano de nombre Massimo Recalcati incluso llevó esto hacia otro punto. Retomó la misma forma en la que Freud establecía arquetipos con personajes míticos de las tragedias y él construyó su propio concepto, el que llama el complejo de Telémaco. Es decir, cuando un hijo busca constantemente cumplir los deseos de su padre y siente que no puede llegar hasta ellos. El complejo de Telémaco obviamente encuentra su inspiración en la Odisea de Homero, cuando Telémaco, que es el constante, el muchacho que constantemente espera el retorno de su padre junto a su madre, siente que no puede dar el ancho, que no puede estar a la altura de la figura paterna que era rey o que sigue siendo rey a distancia de Ítaca. Entonces, ese complejo hace que constantemente esté intentando cumplir expectativas incumplibles de un padre que está ausente, encontrarlo. Esto obviamente de forma alegórica puede encontrar muchos ecos actuales. Los hijos que siempre buscan la aprobación de sus padres, o si el padre no está, los que buscan hacer lo que creerían que el padre les gustaría que hiciera. Entonces, vemos que no parecen posiciones tan descabelladas, porque otra cosa que ha sucedido es que dentro de la propia descalificación del mito como mentira, la forma en la que se han visto arquetipos en el psicoanálisis a través del mito ha hecho que la gran mayoría de la gente descalifique al psicoanálisis. Más allá de opiniones que podrían ser un tanto incendiarias, lo que sí podemos encontrar es que el psicoanálisis ve el mismo dispositivo que encontraron los tragediógrafos. Ve un personaje, desarróllalo y date cuenta de que tus actitudes se ven reflejadas en él y a una distancia tan larga, ¿no? Así, Recalcati lo que distingue es que el hijo contemporáneo no busca destruir al padre, sino encontrarlo. El padre lo que hace es transmitir ley y deseo. El deseo es una parte esencial dentro de la idea de Recalcati, que no viene directamente de Freud, sino de Lacan, otro de los grandes intérpretes del psicoanálisis a lo largo del siglo XX. Por lo tanto, Telémaco lo que encarna es la espera. Constantemente esperar al padre que vuelva, encontrarlo y encontrarlo muchas veces en la construcción propia de cosas que son paternas. Entonces, lo que podemos pensar es que aunque el mito cambia, cambia constantemente y con él cambia también nuestra idea del sujeto. Los mitos se van centrando poco a poco en elementos que son clave para nuestro momento, para el lugar en donde los leemos, y brotan de ellos cosas que son más relevantes que tal vez en otra época no lo hubieran sido. Así finalmente nos encontramos con figuras que son arquetípicas y probablemente problemáticas en tiempos contemporáneos. Las figuras femeninas dentro del mito son complicadas, difíciles de manejar, y muchas veces nos vamos dando cuenta de que han sido descalificadas a lo largo de siglos de análisis, reinterpretaciones, bosquejos e inspiraciones en muchas de las formas de arte que conocemos. Si pensamos de nuevo en las metamorfosis de Ovidio, hablé sobre su importancia de forma un tanto ligera. No es importante solamente porque debe de leerse o porque encontramos algunos de los versos más hermosos de la historia de la humanidad en ello, sino porque nuestra forma de entender los mitos que eran contados por distintas personas terminaron cayendo en una explicación que solamente es ovidiana. Cuando de repente podemos ver un cuadro de Tiziano o vemos una escultura de Bernini,
lo que vemos es la interpretación de Ovidio del mito y a los escultores o pintores tomando esta explicación para inspirarse. Ovidio se convirtió en un creador del mundo, en un creador a partir del caos, y al mismo tiempo definió por completo el mito. ¿Y por qué no sigue llamando el mito para hacer pinturas, para de repente encontrar inspiración en el cuento, que no es un cuento, de Apolo persiguiendo a Dafne porque está enamorado de ella, porque Cupido decidió vengarse de él después de una burla que recibió, y decidió entonces lanzar una flecha con un dardo que hizo que se enamorara perdidamente de la ninfa, mientras Dafne, todo lo contrario, recibió un dardo de plomo para estar con un odio atroz hacia el dios? Mientras el dios intenta capturarla para violarla, a ella corre y le pide a los dioses que la conviertan inmediatamente en algo para poder escapar. Por favor, que la logren, que logre evadir el tormento de ser alcanzada por Apolo. Los dioses se conmiseran de ella y la convierten inmediatamente en un árbol, ese árbol que hasta la fecha le sigue dando nombre a lo que se describe en griego como Daphnis, que es el laurel. Se convierte en un árbol de laurel. Apolo la toma como un elemento básico de su potestad como dios. El laurel era el árbol o la planta que distinguía a Apolo como divinidad porque, se explica con el mito, quiso tener una parte de Dafne con él para siempre. A pesar de las implicaciones sumamente terribles en términos contemporáneos de algo como esto, lo que podemos ver es reflejado en una escultura como Bernini, cómo este mito sigue haciendo mella hasta nuestros días. Cuando vamos a la Galería Borghese dentro de Villa Borghese en Roma y vemos esta escultura, seguimos siendo tocados por ella. Seguimos viendo cada uno de los pliegues de la piel y cómo poco a poco se convierten en árbol, en corteza, y cómo la dureza de la corteza no parece la suavidad de la piel, y todo es mármol. Y esa inspiración viene directamente de un texto del siglo I después de Cristo, y el mito sigue estando ahí latente. Así como Dafne, que fue una mujer buscada y perseguida por una divinidad. Existen algunas otras figuras femeninas de las que hablaremos posteriormente, y ahora me quedo únicamente con Medea, una de las figuras más problemáticas dentro de la historia mítica griega, la mujer que dio muerte a sus hijos, la mujer que después de haberse casado con Jasón, de haber estado con él, de haber traicionado a su patria y a su familia para ayudarlo a llevarse el vellocino de oro y embarcarse de regreso con él, eventualmente es desechada por una mujer más joven. Medea tenía 2 hijos con Jasón y lo que pensó es que podía prescindir de ellos con tal de quitarle a sus herederos al esposo que la había traicionado. Es un crimen, por supuesto, es algo condenable, una madre que está asesinando a sus hijos, pero en términos contemporáneos, lo que tendríamos que ver también es que Medea está reaccionando de forma un tanto metafórica a la violencia de un hombre de la única forma que puede contestar, que es quitándose las cadenas de ser madre y ser esposa. De forma alegórica, lo que hace Medea es convertirse en un individuo, ya que Jasón le quitó el peso del matrimonio. Ahora el único peso que le queda es el de ser madre. Y una vez liberada de esto, puede ser una mujer del todo. Con esto no se hace una apología sobre el asesinato de hijos, ni mucho menos, pero lo que vemos es que los griegos veían como muy peligroso a las mujeres que llevaban a cabo este tipo de actos. No actos de asesinar a sus hijos, sino el acto de quitarse las cadenas de ser esposa y madre, porque era lo único que podía distinguirlas como mujeres. Así, lo que podemos ver es que los mitos sirven para varias cosas. Dan forma al caos, crean la realidad, piensan la verdad, hacen que el mundo exista y al mismo tiempo se convierten en un reflejo de la experiencia humana. Podemos ver cómo en el caos de Ovidio, la voz de Hesíodo, el logos o la palabra de la cual habla Juan, o la reescritura que hace Ted Hughes, los mitos siguen hablando. Estos textos los seguimos leyendo, y las personas que crean que estos mitos deberían de ser simplemente vistos como mentira, es porque tienen miedo a verse reflejados en ellos, porque tienen miedo a encontrar en el mito algo que los haga sentir identificados. Y al mismo tiempo, hay un gran miedo a ver que el mito describe la realidad de una forma tan precisa, porque todo al final de cuentas termina por ser subjetivo, porque está visto a través de nuestros ojos. Lo más que podemos alcanzar a distinguir de la realidad pasa por nuestros sentidos.
Y así como muchos filósofos han debatido si esto es una cárcel o si es algo que nos aleja de la verdadera realidad que subyace a lo que estos sentidos tapan, la única forma en la que tenemos de crear ese mundo es justamente a través del mito. Así, tal vez los mitos no sobreviven porque sean antiguos, sino porque siguen siendo verdaderos. Y esta idea la debemos de tener constantemente en mente cuando nos acerquemos a cualquiera de ellos. Si pensamos de nuevo, y para cerrar, que mitos y logos no son una oposición, que el mitos como mentira no se opone al logos como verdad, sino que el mitos en realidad lo que hace es describir una verdad, y ese logos que está debajo del mitos no podría ser descrito más que indicado, que muchas veces la filosofía lo que hace es indicar, y en la descripción se pierde lo que está buscando indicar, que habría una subjetividad todavía mayor en la descripción amplia, que a veces simplemente señalar basta. Eso es justamente lo que hacen los mitos. Los griegos constantemente veían el mundo de una forma mítica, los romanos construían su mundo a través de divinidades que existían por todos lados. Los romanos creían que había una divinidad de las puertas, de los asientos, de las mesas, de las entradas, de las salidas, y todo esto les permitía entender mejor un mundo que por supuesto nos sigue siendo ininteligible, perdón. El mundo es ininteligible de muchas formas, pero creemos que tenemos control sobre él, porque acallamos lo que ignoramos. Y esto ha permitido que existan muchas cosas complejas y reprobables en tiempos modernos. Ahora pensamos que las cosas que no entendemos, en realidad las podemos entender buscándolas en internet o simplemente acudiendo a algún punto, pero no lo hacemos por desidia. O muchas veces cosas que eran fácilmente comprensibles hace 100 o 200 años, ahora son ignoradas y teorías conspiradoras surgen rápidamente para intentar ver que incluso la Tierra no es plana. Entonces, eso es justamente lo que es como punto final, una gran oposición entre un mundo que es hiperracional y que al mismo tiempo ha perdido por completo la forma de entender que la verdad no solamente está en el método científico, la verdad está en nuestra forma de ver el mundo y representarlo a través de cosas que no son falsas, y no son falsas porque nos reflejan a nosotros. Pues muchas gracias por escucharme el día de hoy. Yo soy Néstor Manríquez y esto fue Haitía, las causas del arte y la literatura. Hoy divagamos un poco sobre el mito. Posteriormente seguiremos hablando de cada uno de los puntos que hablamos el día de hoy de forma mucho más extensa. Y como siempre, les agradezco mucho su presencia en este podcast y nos vemos la próxima semana. Gracias.